Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Hemos estado viendo que los santos por gracia, porque es un regalo que Dios nos da, los hijos de Dios, los creyentes, seguimos necesitando el Evangelio. El Evangelio no es el ABC del cristianismo, el Evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. Y lo único que nos podrá sostener hasta el final es nuestro Dios y la verdad que Él nos enseña, la verdad de que somos salvos solo por gracia. Así que en este estudio que tenemos de 1 Corintios ya estamos en el capítulo 2 de la primera carta y hoy vamos a ir a los versículos 6 hasta el 12. Vamos a ver estos versículos hermosos de la palabra, vamos a leerlos y luego vamos a meditar en ellos. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 hasta el 12, les recuerdo, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Una verdad preciosa. He orado a Dios porque creo que si hay una verdad que necesitamos como iglesia, es esta verdad que nos enseña aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Le he puesto como título a esta enseñanza: creciendo espiritualmente. Creciendo espiritualmente. Hay una verdad que es innegable, que todos necesitamos experimentar, y es el crecimiento espiritual. Voy a colocar la analogía que creo que es más común frente a este que todos conocemos, y es la de un niño, la de un bebé. Particularmente a veces los padres parece que están en una guerra de virtudes. ¿Alguna vez has visto a un padre que tiene hijos pequeños hablar con otro padre que tiene hijos pequeños? ¿El tuyo ya habló? ¿El tuyo ya caminó? Ah, sí, el mío caminó a los 9 meses. Ah, pues el mío caminó a los 7. Y aparecerá otro por ahí que dice: el mío nació caminando. Es que, ay, ¿cuántos meses tiene el tuyo? Y todavía no camina y todavía no habla. Claro, porque es que digamos que hay una preocupación natural de que se supone que los niños nacen, pero deben tener un desarrollo normal, natural. Sin embargo, es curioso porque la historia y hasta científicamente muchas veces se comprueba que quizá niños que se pueden haber demorado mucho para caminar, para hablar, a la postre, a la larga, hasta terminan siendo más inteligentes. Es decir, que lo que importa no es si caminó rápido o habló rápido, aunque el padre está preocupado porque es que si el niño no camina y no habla, ¿qué será lo que le está pasando a mi niño? Y obviamente esa preocupación es sana. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces en torno a eso hay una preocupación insana. ¿Por qué? Por lo que les decía. Porque a veces parece una guerra, ¿cierto? A veces parece es un desafío, a veces parece sencillamente como una competencia de cuál es el mejor niño. El mejor niño es el que camina más rápido, el que más habla, el que habla más rápido. Y quiero entonces trasladar esto a la vida cristiana. Y tristemente a veces como cristianos, en nuestro deseo sano de que las personas crezcan espiritualmente, muchas veces no nos damos cuenta que el crecimiento debe ser natural. Y que no todos los niños caminan a la misma edad, ni todos hablan a la misma edad. No hay una ciencia o no hay algo químico en nuestros cuerpos que nos diga que es a cierta edad exacta que un niño debe caminar. Y porque un niño se demore más para caminar o para hablar, no significa que pasa algo malo con el niño, aunque en ocasiones eso puede ser un signo
verdaderamente, pero tendría que ser que se demore ya demasiado. Quiero colocarles un ejemplo. Dicen que Albert Einstein habló a los 4 años. Digo, me imagino a esos padres preocupados. Y fue uno de los hombres más inteligentes que ha tenido la ciencia. Entonces, seguramente que sus padres estaban bien preocupados con el niño porque no hablaba. Pero a la larga nos damos cuenta de que eso no fue ningún problema, ninguna preocupación. E insisto en esto, no significa que si el niño no habla, el padre no se pueda preocupar. Pero como les decía, a veces parece ser una guerra. Y a veces pasa eso en la vida cristiana. El hermano viene o la persona viene, cree en Cristo y ya queremos que, mejor dicho, que a los 8 días ese hermano esté predicando. Ya queremos que a los 20 días ese cristiano esté en un comité y eso sucede muchas veces. Pero lo que quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios es que ese crecimiento tristemente en la iglesia muchas veces es producido por el afán de los hombres, a veces de los líderes con buenas intenciones, pero muchas veces eso causa más problema en la iglesia que bien. Y eso es lo que nos está enseñando la iglesia en Corinto. Muchas veces eso estaba empezando a causar y causó en Corinto orgullo. Es que el hermano lleva 1 año y ya es el líder de jóvenes. Y yo llevo 20 años y ni siquiera he predicado la primera vez, ¿cierto? ¿Y acaso eso es lo que importa? Eso no es lo que importa. De hecho, quiero decirlo y puede ser que esto toque susceptibilidades. Muchos de nosotros venimos de esos contextos. Mis hermanos, eso no es evidencia de un crecimiento espiritual. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios en estos versículos lo que es el verdadero crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, y aunque aquí quiero ser cuidadoso en lo que voy a decir, no es que yo empecé orando 2 minutos y ahora oro 2 horas. Si es así, gloria a Dios. Y es que orar es una bendición y es un deleite. Pero no significa que porque hoy oro 2 horas porque soy el líder de los jóvenes o el pastor. Aún yo podría ser el pastor, quiero decirlo, y no haber crecido correctamente espiritualmente. Porque si mi crecimiento espiritual no viene de acuerdo a lo que la Biblia dice que es el crecimiento espiritual, entonces no he crecido espiritualmente. Y ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que muestra en nuestras vidas que hemos crecido espiritualmente? Creo que este pasaje nos lo enseña de manera perfecta. Y vamos a ver 3 áreas que nos muestra este pasaje, en la cual vemos y evidenciamos si hemos crecido espiritualmente y a la vez sé que seremos confrontados por la palabra de ser llamados a decirle: Dios, yo quiero tener un verdadero crecimiento en mi vida. De hecho, aquí quiero decirlo de entrada, yo mismo necesito crecer espiritualmente. Porque antes de ir directamente quiero concluir esta introducción con las palabras mismas del apóstol Pablo en Filipenses, y no lo he traído allí, pero Pablo dice en Filipenses, no que lo haya alcanzado yo. Y está hablando en el contexto de lo mismo, del crecimiento espiritual. Pero una cosa hago, dice Pablo, fijo mi mirada en lo que está adelante y prosigo a la meta, al llamamiento que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Es decir, que aquí nadie, ni siquiera el que está enfrente de ustedes, puede pararse a decir que ya lo ha alcanzado. No, pues el supermaduro, no. Al contrario, aquí en humildad vengo a decir que yo mismo, que estoy frente a ustedes, necesito seguir creciendo espiritualmente. Pero antes, al contrario, lo que quiero decir es que yo mismo quiero que juntos crezcamos a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús, que eso es lo que nos enseña la palabra y particularmente este pasaje. Todos necesitamos crecimiento espiritual. Y lo primero que quiero que veamos serán los 2 primeros versículos, versículos 6 y 7, y es que crecemos espiritualmente mirando lo eterno. Esa es una de las verdaderas evidencias de una persona que ha crecido espiritualmente. Un hombre, una mujer de Dios puede ser que lleve 30 años, 50 años, toda su vida en una congregación y ni siquiera jamás se hubiera parado enfrente de la iglesia a dar siquiera un testimonio. Pero si esa persona tiene su mirada puesta en la eternidad, en el galardón eterno, es una persona madura. Porque al final, mis hermanos, como lo hemos dicho tantas veces, ¿somos salvos o nos ganamos un lugar de privilegio en el cielo por gracia o por lo que hacemos? El pastor no va a tener un lugar de privilegio en el cielo. El pastor está para edificar a los cristianos. Y los lugares que hay allá, sabrá Dios a quién se los dará. ¿Recuerdan la historia de los 2 discípulos, dos de los 2 discípulos más cercanos de Jesús, Juan y Jacobo? Que la madre viene y le dice al Señor, Señor, una petición. Que mis 2 hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. ¿Qué contestó el Señor Jesucristo? Mujer, eso no me corresponde a mí. Esos lugares solamente están dados por el Padre. Vamos esto en los versículos 6 al 7. Sin embargo, y esa palabra es muy importante, porque Pablo nos viene hablando precisamente de ese orgullo que tanto sustentan, de esas cosas
que tantas personas creen que es lo más importante. Más adelante en Corintios, Pablo nos va a mostrar, por ejemplo, que hablar en lenguas no es lo más importante. Por ejemplo, más adelante el apóstol Pablo nos va a mostrar que tener dones de sanidad no es lo más importante, ni siquiera predicar es lo más importante. Más adelante nos va a mostrar que lo más importante es el amor. Y aquí por eso él dice, sin embargo, contrario a lo que muchos a veces tienen como orgullo, dice Pablo, cuando estoy con creyentes maduros. Y si lo leyéramos en el idioma original nos sorprenderíamos. La palabra que allí se utiliza en el idioma original en griego para maduros es perfectos. Ahora alguien dirá, ¿cómo así? Y quiero aclarar porque no vayamos a decir que entonces que aquí es que en esta iglesia hay perfectos. Pero literalmente hay una clase de perfección a la que Dios nos llama y es la madurez en la vida espiritual. Obviamente esto no significa perfección de una persona que no comete errores, que no tiene faltas, no está hablando de eso, sino esa perfección en el entendimiento de lo que es la vida cristiana. Una persona que ha llegado a esa perfección es la persona que no está peleando por palabras. Es la persona que aunque tenga el ministerio más espectacular del mundo, no se siente mejor que el cristiano que ni siquiera es capaz de pararse enfrente y hablar 5 palabras. Mis hermanos, es la persona que aunque ore 2 horas, no se siente mejor por el que ora 5 minutos. Es la persona que antes utiliza sus dones y sus capacidades para edificar y para ayudar a otros. Si siento que esta persona no sabe orar, le voy a enseñar a orar, porque quiero que esa persona crezca junto conmigo. Si hay una verdad que yo entiendo, entonces Dios me permitió comprender esa verdad, voy a enseñar esa verdad. Por eso Pablo dice que cuando estoy con los creyentes maduros o con los perfectos, con los que alcanzan ese nivel a donde todos debemos llegar, sí hablo con palabras de sabiduría. Pero allí aclara, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Y eso es lo que Pablo está diciendo, y ya nos lo ha venido hablando anteriormente. Tú puedes hablar con un cristiano maduro aunque no supiera leer, porque al fin y al cabo la verdadera sabiduría y la más elevada no es la que viene de los filósofos de este mundo, no es la que viene de la política y los gobernantes. La sabiduría más grande es entender que Dios por su gracia nos ha salvado y quiere que nosotros crezcamos espiritualmente conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Los filósofos de este mundo utilizan la palabra de Dios. Si es que la utilizan, aunque algunos lo hacen, es solamente para criticar, para señalar, hasta para debatir y pelear. Mis hermanos, los políticos, los gobernantes, ¿para qué utilizan la Biblia? Sí la utilizan. Muchas veces para colocar su mano sobre ella y supuestamente jurar, pero luego hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes quién es una persona madura que llega y crece en la perfección o en esa madurez espiritual? Una persona que quiere tomar toda su vida y someterla a la verdad de la palabra de Dios. ¿Pero qué significa eso? Versículo 27. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido. Y aquí es donde viene uno de los puntos más fuertes. Y aquí es donde quiero decirlo con gracia. Aquí está utilizando, y esta traducción que es la que más me encanta, ustedes lo saben, la Nueva Traducción Viviente, no sé por qué, pero siempre cambia la palabra que en el idioma original está allí. La Reina Valera lo utiliza correctamente y más particularmente la Biblia de las Américas es más fiel todavía particularmente en esa palabra. ¿Saben qué palabra está utilizando allí? Predestinación. Claro, esto es algo que es muchas veces difícil de entender para los cristianos que apenas están comenzando. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que con los que son maduros yo hablo este tipo de sabiduría. El plan de Dios, que era un misterio porque estaba escondido, ¿qué dice? Aunque Él lo hizo para nuestra gloria futura o final, como dice esta traducción, y allí está, aún antes que comenzara el mundo. Esa es la verdadera sabiduría que nos lleva a nosotros a crecer espiritualmente. ¿Por qué le he puesto en primer lugar que esta debe ser una sabiduría que debe mirar es lo eterno? Porque es lo que está diciendo el texto. Crecemos espiritualmente es cuando dejamos de colocar nuestra mirada en las cosas pasajeras y empezamos a mirar en lo que ocurrió aún antes de que el mundo llegara a la existencia. ¿Podemos saber eso? Sí, la Biblia nos lo enseña. La Biblia nos enseña que aún desde antes de Dios crear el mundo, Dios ya nos había escogido y tenía un plan para nuestras vidas. Sí es verdad lo que muchos líderes dicen. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero no es en esta tierra, porque en esta tierra, por más cristianos que seamos, y ya Pablo nos lo viene enseñando y nos lo seguirá enseñando la palabra de Dios, problemas y dificultades siempre habrá. Pero ¿acaso no es el plan más maravilloso y glorioso en nuestras vidas?
Entender que a estos pecadores que no merecíamos nada, aún antes de crear el mundo, Dios nos había escogido para lo más glorioso que pudiéramos alcanzarnos a imaginar, y es llegar a la gloria eterna por Cristo, por gracia, sin merecerlo. Y entonces tú ves cristianos que creen que van a llegar al cielo por sus méritos, y tengamos cuidado, no significa que no sean verdaderos cristianos. Pero la madurez verdadera es saber que nuestra morada, aún nuestro lugar de residencia eterno es el cielo por gracia, porque aún antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya Él tenía un plan para nuestras vidas. Y te pregunto, ¿acaso esto no llena de gozo y alegría tu vida? Y estos son el tipo de cosas que muchas veces a las personas se les dificulta comprender, pero claro, es que para poder empezar a comprender estas cosas necesitamos empezar a madurar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos con nuestro entendimiento de que somos nosotros quienes nos ganamos las cosas. Nadie se va a ganar el cielo. Esto es por gracia. El apóstol Pablo está diciendo, es tan glorioso esto que necesitamos crecer espiritualmente para comprender que nosotros, aún antes de siquiera nacer, es más, antes que Dios creara el sol, la luna, las estrellas, el universo que sostiene con el poder de su palabra, Dios ya había decidido salvar nuestras almas por medio de Cristo Jesús. Pero esta es la pregunta, si eso es verdad y lo entendemos, el nivel espiritual sigue creciendo cuando entonces comprendemos que si Dios nos escogió antes de crear el cielo y la tierra, Dios tiene cosas más grandes que solo lo que hay en esta tierra. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es esto, con los maduros yo hablo de lo que Dios preparó desde antes de crear el mundo, porque lo que Dios preparó desde antes de crear el mundo es precisamente lo que tiene para nosotros, eternidad. Tarde o temprano, por más hijos de Dios, pasamos en esta tierra, pero nos espera, si hemos creído en Cristo, la gloria eterna. ¿No es verdad? Entonces yo aquí hago la pregunta, ¿quién es una persona que ha crecido espiritualmente? Aquella que no le importa si tiene un cargo o no en la iglesia, sabe que lo más grande que Dios le ha regalado no es un cargo, sino el pase directo a la gloria, solo por gracia. Es aquella persona que no está mirando las cosas de esta tierra porque sabe que por más cosas que Dios le dé en esta tierra son pasajeras, sino que sabe que su más grande galardón, que su más grande riqueza está en el reino de los cielos, y eso es lo que sustenta a esa persona día tras día. Si no tengo un cargo en la congregación, eso no me hace menos cristiano. Y si lo tengo, no me hace más cristiano. Nuestra esperanza y nuestra seguridad es que Dios nos ha regalado la eternidad y hacia allá es hacia donde vamos. Eso es lo que hace un cristiano maduro, empieza a mirar hacia allá. Señor, me has dado tanto en esta tierra, pero lo que más me has regalado es la vida eterna. Precisamente Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Sin embargo, y aquí es donde digo, ¿no necesitamos crecer espiritualmente todos? ¿Cuántas veces estamos mirando solo las cosas de esta vida? ¿Cuántas veces tristemente estamos afligidos y angustiados? Lo estoy diciendo por mí mismo. Porque quizá el negocio, porque quizá la situación o porque quizá esto. Pero mis hermanos, ¿saben? Cuando Dios nos lleva a crecer espiritualmente, aún en medio de esas situaciones decimos, pero ¿qué importa? Porque mi recompensa está en el cielo. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 33? Un versículo tan famoso, palabras del Señor Jesucristo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Pero cuando pienso en este versículo me pregunto a mí mismo, ¿será que yo estoy buscando el reino de los cielos? Mi vida, y debo preguntarme a mí mismo con sinceridad, ¿pueden aún las personas que están a mi alrededor preguntarse y ver que lo que estoy construyendo es mi reino o el reino de Dios? Y aquí quiero decirlo como por gracia a un líder que está enfrente de ustedes. Yo tengo que reconocer que muchas veces yo mismo dejo de mirar la eternidad por mirar mi propio reino. Cuando yo mismo como líder, como pastor, estoy más preocupado, es por la infraestructura. Cuando yo mismo como pastor estoy preocupado, es por el número. Cuando yo mismo como pastor estoy preocupado, es por las finanzas. Estoy construyendo el reino de los cielos o mi propio reino. Mis hermanos, aún como líderes podríamos dejar de mirar a lo eterno y empezar a mirar lo pasajero. Lo más grande que necesitamos es que nuestras vidas estén enfocadas en la eternidad. ¿Y qué pasa si mi mirada está puesta en la eternidad? ¿Acaso no experimentaría gozo, alegría, paz aún en medio de cualquier situación? ¿Qué importa lo que pasa en Colombia? Nuestra ciudadanía no es Colombia, nuestra ciudadanía es el cielo. Y no importa lo que pase en esta tierra, si nuestro enfoque como hijos de Dios, como cristianos que estamos creciendo, es el reino de Dios, su justicia, Dios nos proveerá todo lo que necesitamos.
Por eso aún como cristianos, más que estar preocupados por el conflicto que está sucediendo en Colombia, contextualizando, deberíamos estar preocupados hoy más que nunca por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Hoy más que nunca deberíamos antes aprovechar toda esta situación y decir, pero ¿qué importa lo que suceda? Nuestra recompensa está en el cielo. Y lo que el mundo necesita es poner su mirada en lo eterno. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y me pregunto a mí mismo, Alex, ¿es lo que estás buscando? Lo que más te preocupa, Alex, lo que más te trasnocha, lo que te quita el sueño, lo que te da ansiedad, ¿es el reino de Dios y su justicia o las cosas de esta vida? ¿Qué comeré mañana? ¿Y qué si cierran las vías principales? ¿Y qué si esto no se arregla? ¿Qué importa? Preocupémonos por el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hará Dios? Nos dará todo lo demás. Esa es una persona que crece espiritualmente. Esa es la clase de personas y de creyentes con los que nos debemos rodear. Aquellos que cuando venimos y les expresamos nuestras ansiedades, ellos nos animan y nos dicen, hermano, pero mira lo eterno. Mira que lo que Dios nos ha regalado, nada ni nadie nos lo puede quitar. Lo que Dios no nos ha regalado no nos lo puede quitar un virus, no nos lo puede quitar el gobierno. Lo que Dios nos ha regalado es seguro y es eterno, porque está en las manos del Dios Todopoderoso. Esa es una persona que ha madurado espiritualmente. Es una persona que hasta cuando a ti te pudieran quitar el cargo en tu congregación te dice, mi hermano, pero eso es pasajero. Pero nadie te puede quitar el privilegio de ser un hijo de Dios y de heredar el mismo reino de los cielos. Porque tristemente, como dijo alguien, y es verdad, bueno, de hecho la misma palabra de Dios dice, aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. A veces esos parecen los ministerios más espectaculares, de hecho esas palabras fueron de Jesús. ¿Y qué les responderá Jesús? No, aléjense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Finalmente, entonces, ¿qué es crecer espiritualmente? Es colocar mi mirada en la eternidad. Pero solo puedo colocar mi mirada en la eternidad cuando el centro de todo lo que soy, del universo entero, es Cristo Jesús, su cruz. Y ese es mi segundo punto. Y es que crecemos espiritualmente solo mirando a la cruz. Porque al final, si nuestra esperanza está allá en la eternidad, si aún en los problemas y dificultades mirar a lo eterno consuela mi vida, es solamente porque Dios hizo el más grande sacrificio, entregó a su Hijo en esa cruz para que tú y yo tengamos una herencia incorruptible, una herencia en los cielos. El hermano Tito lo decía ahora, ¿cierto? Utilizó ese pasaje. De hecho, ayer que me enviaba el pasaje y lo estaba acomodando en las diapositivas, me provocaba robármele el pasaje que él trajo, porque es la verdad. Estas dificultades son pasajeras. Estos conflictos solo producen en nosotros un cada vez peso de gloria mayor. Porque aún en las dificultades podemos decir, pero esto es pasajero. En cambio, lo que Dios nos regaló es eterno, pero nos lo regaló porque Dios en su gracia hizo el más grande sacrificio por nosotros. Versículos 8 y 9, volviendo a Corintios, capítulo 2. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Y aquí quiero aclarar que en este contexto la palabra gobernante no se refiere solamente al gobierno humano. Porque si tú miras el contexto, el apóstol Pablo escribe también como un judío. Y cuando aquí Pablo está hablando de estos gobernantes, ¿qué gobernantes fueron estos? Los que crucificaron al Señor Jesús. Y en la época de Pablo, en la época de Jesús, los líderes gubernamentales de Israel no eran otros más que los líderes espirituales. ¿Quiénes gobernaban Israel en lo político? El sumo sacerdote y el Sanedrín, los 70. Es decir, que Israel en la antigüedad, diferente al Israel actual, era un Israel religioso político. Es decir, la política y la religión estaban unidas. Era un estado religioso. Y lo que Pablo aquí está diciendo es eso. Lo que está diciendo es nuestros gobernantes, los que estaban tanto en la autoridad política como en la autoridad religiosa, ellos no entendieron esta verdad gloriosa. Si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Entonces, ¿dónde está el centro? En lo que Cristo hizo en esa cruz. Si esos hombres que no solamente estaban preocupados por el templo, que era lo que les daba ganancias, si esos hombres que no solamente estaban preocupados por su posición, porque si ellos iban a creer en este Mesías no les iba a dar una conquista y un trono ante Roma, sino que este rey venía a decir que nos humilláramos. Este rey venía a decir que en lugar de pelear contra el imperio romano, si un soldado romano venía y me exigía que le llevara el equipaje una milla, ¿qué debía hacer yo? Llevársela 2.
decía este nuevo rey, el verdadero rey? Que si alguien venía y te abofeteaba en la mejilla, ¿qué deberías hacer tú? Colocar la otra. No, este rey no me sirve. Y los gobernantes, los líderes de la época de Jesús no entendieron esto. Si lo hubieran hecho, no hubieran crucificado al glorioso Señor. Sin embargo, tú y yo entendemos que por ese sacrificio es que hoy tenemos salvación. Y ahí es donde voy nuevamente. Yo quisiera hacer esta pregunta. En la nación de Israel, concerniente a lo que humanamente nosotros hablamos, ¿qué cargo tuvo Jesús? Lo hemos venido viendo. ¿A quién llamó Cristo Jesús para ser parte de sus discípulos? ¿Al sumo sacerdote? ¿Al Sanedrín? ¿A los religiosos? ¿A los políticos de su época? Llamó a las personas más humildes y sencillas. Y eso es lo mismo que Dios ha hecho hoy con nosotros. Como ya nos dijo la palabra de Dios, no somos muchos grandes, no somos muchos sabios, no somos muchos fuertes, no somos muchos inteligentes de acuerdo a lo que el mundo piensa, pero Dios nos ha mostrado lo más glorioso. ¿Saben quién es una persona madura? La que entiende que todo lo que es y tiene es solo por gracia, porque si algo es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 9. A eso se refieren las Escrituras. Qué verdad tan preciosa. Cuando dicen, y allí el apóstol está citando Isaías 64 y en un momento iremos allá. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Un versículo que tristemente se ha distorsionado un poco. Muchos cristianos, por sacar la palabra de contexto, no los estoy acusando porque yo mismo lo he hecho, hemos utilizado este versículo para decir, mis hermanos, es que lo que Dios tiene preparado para nosotros, ningún ojo lo ha visto. Mis hermanos, no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que lo que tú y yo ya podemos ver era lo que no se había visto jamás. Lo que los gobernantes de la nación de Israel no entendieron, que el Mesías prometido a Israel, el Salvador, el Cristo, Jesús, no venía a ganar un reino pasajero, sino un reino eterno. Si ellos hubieran entendido eso, ¿hubieran clavado a Jesús? No, porque ellos pusieron a Cristo en la cruz. Fue por intereses políticos, por intereses personales. Pero nosotros hoy podemos entender que lo más grande que Dios nos ha podido dar ya nos lo dio. Somos salvos por la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que está diciendo el texto. Que lo que ellos no pudieron entender, tú y yo ya lo entendemos. Y en un momento lo vamos a ir a ver en el pasaje que nos hace falta. Pero antes, quiero que vayamos a Isaías capítulo 64. Vamos a ver solo los primeros 6 versículos. Es un pasaje muy corto, un capítulo muy corto. Si lo quieres leer completo en tu casa, te lo recomiendo. Isaías capítulo 64, versículos 1 al 6. Veamos esta verdad tan preciosa. Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras. Isaías está clamando a Dios, está diciendo, tan solo Dios si vinieras a nosotros. ¿Cómo temblarían los montes en tu presencia? Él está clamando por una promesa que le había sido dada. Desde el principio, lo podemos ver desde Génesis capítulo 3, vemos que Dios había prometido un día venir. Eso es lo que Isaías está diciendo, Señor, si tú vinieras. Versículo 2, así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Isaías está clamando por la promesa más grande que Dios le había dado a la nación de Israel. Un día vendrá un Salvador que te libertará. Versículo 3. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. ¿Y cómo temblaron los montes? Allí está hablando de cuando en el tiempo pasado Dios libertó al pueblo de Israel. Podemos pensar en Éxodo, podemos pensar en Josué y tantos momentos en los que Dios libertó a la nación. Porque si tú miras el contexto de Isaías, el pueblo había caído en destrucción, había caído en pecado. El pueblo estaba lejos de Dios. Pero aquí viene el versículo 4, que es el versículo que Pablo está citando en Corintios. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en él. Entonces Isaías estaba esperando a un Mesías, a un Salvador guerrero y está diciendo, oh, si tan solo tú vinieras. Pero aquí viene el versículo 5. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente y allí viene la pregunta más importante que una persona que entiende esto podría llegar a hacerse jamás. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Lo que Isaías está diciendo es algo tan impresionante que lo que está diciendo es, Señor, si tú vinieras, si tú hoy vinieras por nosotros. Recordemos que Isaías está hablando 700 años antes de que viniera Jesucristo.
E Isaías no está entendiendo que el Mesías va a venir en primer lugar no como un guerrero, sino como un siervo, no como un león, sino como un cordero para morir. Y él está pensando en el Mesías como uno que va a venir a destruir la maldad. Y dice, y tú vas a rescatar a los justos, pero, Señor, en ese momento me detengo y me miro a mí mismo y miro a mi nación y somos tan pecadores que finalmente ¿quién se podrá salvar? Esa frase no la dijo por primera vez el comediante de México. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Ahora quién podrá salvarnos? Esa es una verdad bíblica. ¿Quién podrá salvarnos? Porque todos somos pecadores. Versículo 6, que me parece que es uno de los versículos más impactantes de toda la Biblia. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. ¿Quién está diciendo esto? Isaías. Lo está diciendo del mismo y de la nación de Israel. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Mis hermanos, cuando mis obras, por más bonitas que sean, yo las quiero utilizar para mostrarme delante de Dios, eso es como un trapo de inmundicia, dice la Reina Valera, que podría ser la traducción más correcta. De hecho, si leyéramos esa frase en hebreo, nos sorprendería. Es una de las frases más fuertes que hay en la Biblia. Porque los trapos de inmundicia, no les quiero decir lo que realmente significan, pero es terrible. Y lo que está diciendo es nuestras mejores obras, cuando las hacemos solamente para intentar ganarnos el favor de Dios, que es lo que está diciendo Isaías. Cuando nosotros pretendemos que nuestras obras son las que nos van a ganar el favor de Dios, lo único que eso significa son trapos de inmundicia. Señor, ¿quién podrá ser salvo? Si tú vinieras y destruyeras a nuestros enemigos, pero me doy cuenta que si tú vienes a destruir la maldad, nosotros mismos necesitaríamos ser destruidos. Por eso nosotros somos como las hojas del otoño. Nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Y finalmente ese deseo de Isaías de que Dios viniera, termina siendo un clamor por Señor, haz algo por nosotros, porque donde vinieras estaríamos perdidos. ¿Qué hizo Dios? Vino, envió a su Hijo Jesucristo, pero no como le pidió Isaías en la primera parte de este salmo, sino como nos dice de este pasaje, de Isaías, sino como nos dice Pablo. Aquí es donde entendemos, si una persona madura entiende esto. Señor, si tú no hubieras enviado la primera vez a tu Hijo a morir en esa cruz por mis pecados, la segunda vez que Cristo regresara, yo estaría perdido. Pero como tú enviaste a tu Hijo en primer lugar, no a pelear por una nación, no a pelear con una espada, no a destruir a los romanos, sino que lo enviaste como uno de nosotros, como hombre semejante a nosotros, sujeto a las mismas pasiones nuestras, pero Él nunca pecó, pero fue a esa cruz por mis pecados para salvarme. Hoy sí puedo, con seguridad, esperar la segunda venida de Cristo Jesús. Y no importa si soy pastor, no importa si soy predicador o estoy ahí sentado en la silla, no importa, porque Cristo murió por nosotros, empezando por el que está aquí enfrente de ustedes, que no lo merece. Y esa es la verdadera madurez espiritual. Crecemos espiritualmente cuando entendemos que nada merecemos, pero que en Cristo lo tenemos todo, pero es solo por gracia. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20, lo dice de esta manera. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Y lo que Pablo nos va a decir es muy fuerte. Hay muchos, y aquí está hablando de líderes, cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son estos cuya conducta demuestran que son enemigos de la cruz de Cristo? Mis hermanos son líderes. Mis hermanos son predicadores. Mis hermanos son pastores. Si quieres leerte Filipenses, te darás cuenta que está hablando de eso. En el contexto está hablando de personas que están utilizando la palabra de Dios solamente para crear un reino propio, que están utilizando la palabra de Dios solamente para alimentarse a sí mismo. Versículo 19. Van camino a la destrucción y allí está. Su Dios es su propio apetito. Su mensaje no es la cruz, su mensaje no es la gracia, su mensaje es solamente para cosas de su propia vida, para alimentarse a sí mismo. Se jactan de cosas vergonzosas y qué impresionante esa última frase, y solo piensan en esta vida terrenal. Mis hermanos, la vida, lo mejor, el plan glorioso, el propósito que Dios tuvo con nosotros antes de crear este mundo, no se encuentra en esta tierra. Aunque Dios no me diera una casa, aunque Dios no me diera un matrimonio, aunque Dios no me diera riquezas, aunque aún pasara necesidades, lo más grande es que Dios ya me dio lo que realmente necesitaba, salvación y vida eterna. Si así fuera, ¿qué tuvo el Hijo de Dios en esta tierra? Si así fuera, ¿qué tuvieron los apóstoles? Una de las cosas que me impresiona es que el apóstol Pablo no cobraba por enseñar. El apóstol Pablo, precisamente en Filipenses, él dice,
es que hasta yo mismo estoy dispuesto a gastarme y a gastar lo mío. Y mis hermanos, hoy muchas veces vemos ministerios que están enfocados solamente en lo material y llevan a las personas a pensar solo en lo material. ¡Qué bendición! Es bendición, son cosas de esta vida. Mis hermanos, tú puedes tener la tierra prometida como lo veíamos el jueves, y si tu corazón no ha sido cambiado y tu mirada no ha sido puesta en la eternidad y tu recompensa y lo que esperas seguro en Cristo no es eterno, no tienes nada. Mis hermanos, lo peor que puede hacer un líder es llevar a las personas a creer que lo más grande que tienen son cosas materiales. Pero aunque no tuviéramos nada, léete por favor el capítulo 11 de Hebreos, pero todo completo, porque aunque hubo hombres y mujeres que hicieron hazañas, también dice que hubo muchos que tuvieron que vivir en cuevas, desnudos. Y la Biblia dice que esas personas no eran dignas de este mundo, pero ellos sencillamente pusieron su mirada en lo eterno. Lee por favor Hebreos con los ojos de la fe. Moisés rehusó ser hijo de la hija de Faraón y caminó como viendo al invisible, porque él esperaba una ciudad de cimientos eternos, una ciudad construida por Dios. Lo más grande que Dios tiene para darnos no se encuentra en esta tierra, se encuentra en la eternidad. Y crecemos espiritualmente cuando sabemos que esa es nuestra esperanza, pero que lo hemos obtenido solo por gracia, sin merecerlo, por la obra de Jesucristo. Versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Si hoy partiéramos a la eternidad, ¿qué pesar? No, al contrario, hemos llegado a la gloria eterna, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Una persona madura entonces es la que constantemente está recordando que Cristo es su esperanza, que el cielo es su morada eterna y que la más grande gloria que experimentará jamás es un día ver el regreso de Jesucristo el Salvador. Para mí era tan triste y tan frustrante esto que cuando era que le tenía miedo a la venida de Cristo porque me iba a quedar. Era que muchas veces no era que no sintiera que me iba a quedar, sino que decía, no, pero es que todavía no me he casado. Es que llevo la carrera a la mitad. Es que todavía no he logrado mis sueños. ¿Será que puede haber un sueño más grande que Cristo regrese y nos dé la gloria eterna? Mis hermanos, el problema es cuando nuestra mirada está puesta en lo eterno y a veces, en muchas ocasiones, tristemente, hasta como líderes empezamos a mirar lo pasajero. Pero qué bueno que nuestra recompensa y nuestra seguridad y nuestra mirada y nuestra esperanza esté en la eternidad. Pero me pregunto, ¿es lo que creemos? ¿Es lo que nos llena de gozo y alegría? Si hoy me dijeran, vas a morir, y no estoy diciendo que sea fácil, pero diría, pero mi esperanza está en la eternidad. Y lo digo porque estamos ante el peligro inminente, y no solamente por el coronavirus. Cualquier día uno puede ser que no abra los ojos. Pero ¿sabe dónde los abrirás? En la eternidad. Eso es lo que nos lleva a estar confiados y seguros. Solo mirar la eternidad. ¿Y por qué? Porque el Hijo de Dios, como hombre, vino a morir en esa cruz y cerró los ojos, solo por 3 días. Pero se levantó triunfante y venció a la muerte. Pero no se quedó en esta tierra. No dijo, ahora sí vamos a pelear contra los romanos. Ahora sí venga Pedro, Juan, Jacobo y Santiago, les doy su pedacito de tierra. No, ascendió a la gloria eterna. ¿Y dónde están aquellos que lucharon por este reino? ¿Dónde están sus posesiones? Se desgastaron a sí mismos y desgastaron aún lo que tenían porque sabían que su recompensa estaba en la eternidad. Pero aún así, no fue el desgaste de Pablo. No fue que Pablo aún invirtió su dinero. Hasta muchos dicen que posiblemente Pablo era rico y había tenido una herencia y la gastó. No solamente es por eso, es porque Cristo había muerto por ellos y murió por ti y por mí para llevarnos al cielo. Y esto nos lleva a nuestro último punto y es mirando entonces lo correcto. Y veremos esto en los 3 versículos que nos hacen falta. ¿Dónde está entonces lo correcto? ¿Dónde está lo que tú y yo podemos ver? Está en el cielo, pero ¿cómo podemos mirarlo? ¿Cómo puede ser que nuestra vida se centre solo en la cruz? Mirando al único lugar donde encontramos la verdad, lo correcto. ¿Dónde? En la palabra. En la palabra. Versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Si notan lo que les decía hace un momento, es que cosas que ni ojo vio ni oído oyó. Pero ¿qué dice la palabra? Pero hoy nosotros podemos entender cuáles son esas cosas. No siguen siendo un misterio, sino que ese misterio ha sido revelado. Pues su Espíritu, el Espíritu de Dios, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Versículo 11.
Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Nadie puede saber lo que tú piensas, a menos que tú le digas a esa persona lo que piensas. ¿Y alguna vez te ha pasado a ti o te ha pasado con otra persona que tú le dices a esa persona, ¿cómo quisiera saber lo que estás pensando en este momento? ¿O alguien te ha dicho eso? Venga, dígame lo que está pensando. ¿Cómo quisiera saber lo que estás pensando en este momento? Y no es posible a menos que nosotros lo contemos. Pero hay otra posibilidad de que nuestra mente, nuestro espíritu, se fuera al de esa persona. No estoy enseñando que eso pueda suceder, porque no es lo que está diciendo el texto, pero dice la palabra de Dios que eso sí sucede con Dios. Dios nos dice lo que Él ha pensado, nos dice lo que Él ha imaginado. ¿Saben por qué? Porque Él nos da su espíritu. El Espíritu Santo en la vida de una persona es Dios mismo inquietando a esa persona a escudriñar la verdad de la palabra de Dios. Para que la vida del cristiano crezca es necesario que vayamos a la verdad de la palabra de Dios. Lo más importante en una congregación es la verdad de la palabra de Dios. Nunca creceremos verdaderamente espiritualmente si lo más importante no es la palabra. Y ustedes saben que yo amo muchas cosas dentro de la congregación. A mí me encanta la música. Y yo creo que puede haber muchos ministerios en la congregación. Pero todo eso pasa a un segundo plano porque lo más importante es la palabra. Lo más importante que nos lleva a crecer es la verdad de la palabra de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios. Y solo el Espíritu Santo puede inquietarnos para eso. Lo más importante en mi vida, lo que me debe mover a mí con todo mi corazón, a querer congregarme, a querer estar en la iglesia, es crecer en la gracia, en la verdad de la palabra de Dios. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, dice: pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Hace 8 días lo decía, yo lo quiero repetir. Tú debes venir a la congregación o donde quiera que te congregues con un espíritu crítico y el mismo Espíritu Santo te enseña eso. La misma palabra de Dios nos enseña muchas veces, no, digámoslo así, perdón por la expresión, no te comas todo lo que te sirven. Escudriñalo todo. Viene a mi mente los de Berea, en Hechos capítulo 17, si mal no recuerdo. El apóstol Pablo fue a predicarles, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a la casa a mirar si lo que el apóstol les había dicho. Y era el apóstol Pablo, no importa quién está enfrente de ustedes. No importa si es el apóstol, no importa si es el profeta. Escudriñalo conforme a la palabra. Una persona madura hace eso. Y muchos te dicen que eres un rebelde. No, al contrario, porque tú quieres escudriñar la verdad de Dios. Tú escuchas algo y tú dices, espera, yo voy a ir a mirar a la palabra de Dios si es verdad. Que es que me dijeron que la Biblia habla de predestinación. No, a mí me dijeron que eso no era verdad. Ve a la palabra de Dios y mira si eso es verdad. Mis hermanos, pongan todo a prueba, dice la Reina Valera. Retengan lo que es bueno. Juan capítulo 18, 10 versículo 8, son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y en este punto les podría traer literal 100 versículos. Obviamente no puedo, les he traído solo unos seleccionados. Jesucristo mismo dice: todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Y en el contexto está hablando de personas que se hacían pasar por el Cristo, por el Mesías, por el Salvador. Pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Un cristiano maduro es el que llega a la enseñanza, pero allí está mirando que lo que le están enseñando es verdad. Mirando que lo que le están enseñando es conforme a la palabra. Porque un verdadero cristiano, si le enseñan mentiras, él dice: no. No me importa quién sea el que esté parado enfrente. No me importa si su ministerio es muy espectacular. No importa si es un líder que lleva 50 años predicando la palabra, pero si me está predicando lo que no es, qué pena. Pero es que el Espíritu me lleva a investigar todo conforme a la verdad. Allí mismo en Juan capítulo 16, versículo 13, Jesucristo le dio esta promesa a sus discípulos: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y allí no está hablando de profecía. Allí está hablando de conocer la verdad de Cristo Jesús. ¿Quién es el que me inquieta por conocer la verdad? ¿Quién es el que me inquieta en un sermón a decir lo que yo quiero escuchar es de Cristo? Quiero crecer en la verdad de Cristo Jesús. Y lo hemos dicho tantas veces y el punto anterior precisamente fue ese. El universo entero gira en torno a la cruz de Cristo. Aún antes de Dios crear el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, Dios en su plan tenía enviar a su Hijo a esta tierra a morir por estos pecadores. No les estoy diciendo que físicamente seguramente que el sol gira
o no sé si el sol gira, eso no lo saben ni siquiera los físicos, pero la Tierra tiene supuestamente rotación y traslación y eso no me importa. Lo que les estoy diciendo es que todo en el universo gira en torno a la verdad de la cruz, porque para eso fue que Dios creó el universo entero, para enviar a su Hijo a morir por estos pecadores y llevarnos a la gloria solo por gracia. Y a la luz de eso debe girar nuestra vida. Y mis hermanos, esto solamente puede ser posible cuando nuestra vida está puesta en la verdad de la palabra de Dios. Y quiero terminar con el versículo que nos hace falta, porque aquí es donde viene para mí lo más importante. Volvamos a Corintios capítulo 2, versículo 12, que es el último versículo que nos hace falta por estudiar. Y nosotros, dice Pablo, hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. Es decir, que cuando una persona ha recibido el Espíritu de Dios, esa persona es inquieta por las cosas de Dios. Y esa persona, claro, porque ella quiere crecer, quiere madurar, pero ¿de dónde va a venir ese entendimiento? De la misma verdad que el Espíritu Santo inspira, la palabra de Dios escrita, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y una vez más, esta traducción es hermosa, pero se queda corta al final. Adivinen cuál es la palabra al final. Gracia. En el idioma original literalmente dice, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado o que Dios nos ha dado por gracia. Literalmente lo dice en el idioma original. Al final, nuevamente, ¿cómo es que podemos vivir creciendo espiritualmente, como es el título de esta enseñanza? Al final reconociendo que todo es por gracia y solo por gracia. Aún si yo he crecido espiritualmente, es solo por la gracia de Dios. Aún si hoy mi mirada está puesta en la eternidad, ¿qué pasa con el hermano que todavía está mirando lo material? ¿Saben qué deberíamos hacer tú y yo? Primero decir, Señor, si no fuera por la gracia, yo estaría en la misma situación. Solo colocando mi mirada en lo pasajero. Pero más bien, Señor, yo voy a orar por mi hermano. Y si me das la oportunidad, lo voy a edificar. Para que yo pueda ser un instrumento y pueda alentarlo y decirle, mi hermano, en eso que tú estás haciendo, en esa angustia que tienes, mira, mi hermano, solo por cosas materiales, mira lo eterno. Mi hermano, Dios nos ha regalado lo más grande en esa cruz. Si tú lo entiendes, es solo por gracia. Y si ves al hermano que todavía está solamente preocupado por las cosas de esta vida, podamos decirle, hermano, mira la cruz de Cristo y orar para que Dios nos dé ese crecimiento juntos. Mis hermanos, al final solo podremos crecer espiritualmente cuando entendemos que esto es solo por gracia. Si tú hoy puedes ir a la palabra y ves las cosas maravillosas de la palabra y te gozas en ellas, es solamente por gracia. ¿Quién nos ha dado ese entendimiento? El mismo Espíritu de Dios. Si tú eres una persona que es inquieta por las cosas de Dios, ¿quién te dio esa inquietud? Dios, su Espíritu en tu vida. Al final entonces podremos crecer y para mí ese es el combustible para crecer espiritualmente. La gracia, reconocer que no hay nada que merezcamos. Quisiéramos terminar en esta hora diciéndole, Señor, yo quiero crecer más. Yo lo necesito. Porque quizá puede ser que crezcamos en entendimiento, pero qué difícil a veces es crecer en humildad, porque para crecer en humildad nos tenemos que bajar, nos tenemos que humillar. Pero mis hermanos, quiera Dios en su gracia llevarnos a mirar hoy más que nunca lo eterno, vivir en lo bueno, en la verdad de Cristo, hacer lo correcto conforme a la palabra, pero siempre reconociendo que solo es por gracia. Pidámosle esto a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres el Dios de la gloria, eterno, sin igual, soberano, que aún antes de crear este mundo, nos amaste, nos escogiste. Como dice el salmista, apuntaste tu nombre, nuestro nombre en tu libro. Padre, qué maravilloso saber que hoy estos pecadores hemos creído en Cristo Jesús y podemos mirar hacia la eternidad, hacia la gloria, con confianza, con seguridad, pero solo por gracia. Por favor, Padre, permite que toda nuestra vida sea guiada por la verdad bendita de tu palabra. Permite que nuestro corazón, nuestras emociones y sentimientos sean llevados a colocar su esperanza en la eternidad, no en lo pasajero. En esta hora, Padre, pido perdón por mi vida, por tu iglesia, por todos quienes puedan escuchar este mensaje. Perdónanos si nuestro corazón se ha ido a las cosas de esta vida. Perdónanos si no hemos buscado tu reino y tu justicia, sino quizá nuestro propio reino, nuestra propia justicia, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra jactancia. Por favor, Padre, perdónanos
Si el dolor, la tristeza, la angustia, aún lágrimas que hemos experimentado, ansiedad, han sido por las cosas materiales, las cosas de esta vida, por lo que pudiera llegar a pasar mañana en esta tierra, cuando finalmente nuestra seguridad, confianza, alegría, gozo y esperanza debería estar puesto en lo eterno. Pero Padre, es lo que queremos pedirte hoy. Llévanos a crecer espiritualmente. Que si aún hay un hermano que ha crecido más y está más maduro espiritualmente, que él pueda utilizar esa bendición, ese regalo para ayudarnos a los que quizá hemos menguado. Que Señor, si estamos creciendo, podamos reconocer que es en tu gracia, pero a la vez reconocemos en este momento que nos hace falta, Padre. Queremos crecer. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Queremos llegar a la medida de Cristo Jesús. Queremos vivir es para tu reino. Queremos es desgastarnos y aún gastar lo nuestro. Es para tu gloria, no de manera egoísta. Pero esto solamente puede ser posible si nos llenas con tu espíritu y a través de tu espíritu a nuestra mente y a nuestro corazón por la verdad de tu palabra. Nos comunicas, nos enseñas estas verdades gloriosas que harán que no solamente crezcamos de manera personal, sino de manera integral. Utilizaremos estos dones para servir a tu iglesia y aún para predicar a aquellos que no te conocen, Señor. Que esto sea lo que realmente nos preocupe, que esta sea nuestra verdadera ansiedad, crecer espiritualmente para tu gloria y que tu iglesia y aún aquellos que no te conozcan, que no te conocen, te conozcan, para que todos unánimes seamos fortalecidos y así crezcamos en la verdad de Cristo Jesús. Padre, esto te pido en los méritos de Cristo. Padre, esto te pido y solo es posible en el poder de tu Espíritu. Esto te lo pido por tu gracia bendita, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.